Estuve 10 años en el púlpito, 10 años predicando con pasión, levantando las manos, diciendo, «Gloria a Dios», mientras por dentro me estaba muriendo. No lo sabían los miembros de la iglesia, no lo sabía mi esposa, ni siquiera yo quería admitirlo. Pero había una verdad tan podrida, tan dolorosa, tan maldita, que me estaba comiendo el alma. Servía en una iglesia falsa. Sí, yo, el pastor, el hombre de Dios, el siervo fiel. Durante una década completa, fui parte de un sistema que hablaba de Dios, pero que lo había expulsado hace mucho. ¿Y sabes lo peor? No me engañaron. Yo me mentí solo, porque me convenía, porque era más fácil cerrar los ojos que confrontar el infierno que se escondía detrás del púlpito. Los aplausos me anestesiaban. Los amén me hacían sentir importante. Las invitaciones a predicar eran como droga para el ego. Y mientras más me aplaudían, más sordo me volvía a lo que el Espíritu Santo me susurraba desde hacía años. Esto no soy yo. Pero cuando Dios decide abrirte los ojos, no hay forma de seguir durmiendo. Y fue una noche, una sola noche, una conversación que parecía inofensiva, un comentario que no debía haber escuchado, y la máscara comenzó a caerse. Lo que vi, lo que escuché, lo que descubrí en esa iglesia, me hizo temblar, me hizo vomitar, me hizo llorar como un niño, y ahí lo entendí todo. No servía a Dios, servía a un nombre, a una marca, a un sistema, y había muchos más como yo, con sotana en el cuerpo y las manos atadas por dentro. Este video no es para entretener, es para alertar, es para los que sienten que algo no está bien, pero nadie se atreve a decirlo. Y no voy a contarte todo ahora, porque algunas verdades solo duelen cuando llegan al final. Así que quédate, porque lo que descubrí en esa iglesia te va a perseguir. Desde afuera, todo era impecable. La alabanza sonaba como concierto. Los líderes hablaban con autoridad. Las redes sociales mostraban milagros, sonrisas, manos levantadas. Y cada domingo, la iglesia se llenaba más. Gente llorando, danzando, ofrendando. Un avivamiento, decían. Pero lo que yo vivía como pastor era otra cosa. La presión era asfixiante. No importaba si orabas, si ayunabas, si tenías palabra del cielo. Lo importante era que no bajaran las visualizaciones, que el diezmo no se detuviera, que el mensaje agradara a todos, incluso si eso significaba suavizar la verdad. Predica con gracia, me decían. Dios es amor, pero no vayas a espantar a nadie hablando de juicio o arrepentimiento. Y yo lo hice. Callé, porque cada vez que intentaba encender el altar con fuego verdadero, alguien desde arriba me apagaba. No es tiempo de eso. No conviene. Hay que atraer, no confrontar. Pero lo más duro no fue eso. Fue ver cómo el pecado se escondía detrás de títulos, ver ministros abusando de su posición, líderes manipulando emocionalmente a jóvenes vulnerables, pastores predicando con lágrimas, y viviendo en doble vida. Y cuando tratabas de señalar algo, te llamaban divisionista, te acusaban de rebelde, te decían, estás siendo usado por el enemigo para atacar la obra de Dios. No sabías a quién acudir, porque el círculo estaba cerrado, y todos sabían lo que pasaba, pero nadie hablaba. Un día, un joven me escribió llorando. Me dijo que había sido abusado emocionalmente por un líder, que lo habían manipulado para trabajar gratis, para callar, para seguir como si nada. Fui al pastor principal, y su respuesta fue, no es tan grave, ese muchacho siempre fue problemático. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era duda, era certeza. Yo estaba sirviendo en una estructura corrupta, en nombre de Dios, y si me quedaba, iba a ser cómplice. Pero salirse no fue fácil, porque cuando empiezas a alejarte, el sistema te marca como traidor. Y aún no sabes lo peor, lo que realmente me hizo temblar, lo que me quitó el sueño por semanas. Eso lo descubrí después, y lo voy a contar, pero solo cuando llegue el momento. Yo sabía que ese sermón iba a incomodar.
Tenía días orando. No podía dormir. Sentía el peso de una palabra que no era bonita, ni suave, ni popular, pero era de Dios. El mensaje era claro. Arrepentimiento genuino, santidad real, juicio inminente. Subí al altar con el corazón encendido, con lágrimas en los ojos. Y antes de comenzar, uno de los líderes se me acercó al oído. Recuerda que hay visitas importantes hoy. No seas tan duro. Yo asentí con la cabeza. Pero por dentro algo se quebró. ¿Desde cuándo la presencia de los hombres pesa más que la del Espíritu Santo? Aún así, prediqué. Con temor de Dios. Con fuego. Con verdad. Y pude ver que algunos estaban siendo tocados. Vi lágrimas. Vi convicción. Pero también vi rostros tensos. De los que mandaban. Esa noche, en la reunión de líderes, no hubo felicitaciones, ni una palabra de afirmación, solo silencio. Hasta que el pastor principal habló. Eso no fue lo que acordamos. Fuiste irresponsable. Estás dañando la imagen de la iglesia. Yo quería responder, pero me congelé. Porque en el fondo, sabía que estaba hablando verdad. Que el mensaje que prediqué era lo que esa iglesia necesitaba. Pero también entendí algo muy oscuro esa noche. Ya no les importaba lo que Dios quería decir, sino lo que la gente quería escuchar. Y cuando una iglesia comienza a filtrar la voz de Dios, ya no es iglesia, es empresa, es espectáculo, es religión con maquillaje. Y yo, un pastor con alma, había sido convertido en un actor del sistema. Comencé a ver los frutos. Gente que llevaba años sirviendo, pero sin frutos de transformación. Cristianos emocionalmente dependientes del escenario, pero espiritualmente vacíos. Un culto al hombre disfrazado de adoración. Un show semanal bien producido, con humo, luces y frases bonitas. Pero sin quebranto, sin santidad, sin presencia. Y eso solo fue el principio. Porque poco a poco, comencé a ver las grietas detrás de la fachada. Las finanzas, los pactos, las falsas profecías. Pero hubo algo que me dejó sin aliento. Algo que me hizo caer de rodillas. Y eso, todavía no lo has escuchado. Quédate, porque lo peor aún está por contarse. Una de las cosas que más me golpeó fue cómo se hablaba de Dios. Pero se negociaba con el diablo. Literalmente. Pactos financieros disfrazados de semillas de fe. Promesas manipuladas con versículos sacados de contexto. Se le decía a la gente, siembra 1000 y recibirás 10,000. Dios te bendecirá si honras al profeta con una ofrenda especial. Y la gente creía, lloraba, entregaba lo que no tenía. Yo vi familias endeudadas para recibir un milagro. Vi madres solteras dando todo su salario para no perder la bendición. Vi ancianos vaciando sus ahorros mientras los pastores vivían como reyes, y nadie decía nada. Porque si hablabas, eras un rebelde, un usado por Satanás, un Judas. Y yo, ¿qué hacía? Callaba. Sonreía. Sostenía el micrófono con las manos temblando. Y por dentro, mi conciencia se moría. No era una iglesia, era un mercado espiritual. El nombre de Jesús se usaba como marca. La Biblia era solo una herramienta de marketing. Y el Espíritu Santo no tenía lugar. Un día, uno de los líderes me dijo con orgullo, tenemos una estrategia para aumentar las ofrendas. Vamos a usar una palabra profética fuerte, emocional, y luego levantar la semilla. Yo lo miré, y no pude responder. Porque entendí que ya no estaba rodeado de hombres de Dios, sino de empresarios del alma, y lo más aterrador fue cuando descubrí que algunos de los milagros eran montajes, personas previamente seleccionadas para dar testimonios impresionantes, curaciones que nadie verificaba, profecías copiadas y pegadas de predicaciones anteriores. Todo era un show, un teatro bien ensayado, pero el público no lo sabía. El pueblo amaba la emoción, el grito, el salto, la palabra que promete. Y mientras más se aplaudía, más se apagaba el temor de Dios. Yo empecé a enfermarme. Literalmente. Dolores en el pecho, ansiedad, insomnio.
porque mi alma sabía que estaba caminando sobre terreno maldito, pero aún no salía. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de ser señalado. Miedo de perder todo. Miedo de admitir que había sido parte del engaño. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, descubrí lo que verdaderamente sostenía esa iglesia. Lo que estaba enterrado debajo del altar. Y cuando eso salió a la luz, supe que ya no había vuelta atrás. Y es eso lo que te contaré en la siguiente parte. Lo más oscuro, lo más real, lo más doloroso. Prepárate, porque no estás listo para escucharlo. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. Ciertas frases repetidas como programadas. Una tensión extraña en el ambiente, especialmente cuando llegaban ciertas personas importantes. Líderes que no eran visibles en redes, ni aparecían en el púlpito, pero que decidían todo. Sus palabras no se discutían, eran ley. Un día, accidentalmente, escuché una conversación entre dos personas del liderazgo. Pensaban que yo no estaba cerca. Hablaban sobre un rito de cobertura, algo que garantizaba poder y protección espiritual sobre la iglesia. Pero lo que describían no tenía nada que ver con el Evangelio. Era otra cosa, oscura, fría, ritualista. Lo que me contaron después me heló la sangre. Ese altar donde tantas veces lloré, clamé, prediqué, había sido consagrado por un profeta externo con prácticas que nada tenían que ver con el Dios de la Biblia. Había pactos de sangre. Había invocaciones celestiales, mezcladas con elementos que venían de raíces totalmente ajenas al cristianismo. Y entonces entendí por qué muchos que servían ahí enfermaban misteriosamente. ¿Por qué matrimonios se destruían con facilidad? ¿Por qué había adicciones ocultas que nunca se rompían? Era un fuego extraño. Un fuego que imitaba al verdadero, pero consumía lentamente el alma de quienes lo tocaban. No se trataba solo de una iglesia tibia. Era un altar contaminado. El ambiente estaba cargado. Las supuestas manifestaciones espirituales eran, muchas veces, incontrolables, pero no traían paz, no traían transformación. Solo histeria, cansancio y más hambre de otra dosis emocional. Intenté confrontar a uno de los líderes. Le pregunté directamente, ¿de dónde viene este fuego? Porque no es de Dios. Y su respuesta fue simple, seca, brutal. No todo lo que funciona viene del cielo, y no todo lo que viene del cielo funciona aquí. Esa frase me destrozó. Me hizo entender que no solo estaba en el lugar equivocado, estaba en guerra sin saberlo. Y muchos a mi alrededor ya habían perdido. No se daban cuenta. Pero sus corazones estaban lejos, su discernimiento apagado, su amor por la verdad enterrado. Todo por un fuego que brilla, pero no purifica, solo quema. Y yo estaba a punto de arder con ellos. Yo que predicaba contra la tibieza, que exhortaba a los jóvenes a vivir en santidad, que gritaba desde el púlpito que el infierno era real. Me vi a mí mismo acomodado en un sistema corrupto. Y peor aún, callado. Callé por miedo. Callé por costumbre. Callé por no querer perder lo que había construido. Los años de servicio, el respeto, la reputación, los amigos del ministerio. Y cada vez que callaba, traicionaba al Cristo que decía amar. Había noches que no podía dormir. Me levantaba con el corazón acelerado. Me sentaba en la cama y lloraba en silencio. Porque por más que intentara justificarlo, yo sabía que estaba viviendo en desobediencia. Dios no me había llamado para sostener un sistema. Me había llamado para predicar la verdad, aunque duela. Para denunciar lo falso, aunque duela. Para encender la llama del cielo, no la de un espectáculo. Y yo me había vuelto parte del show. Intenté justificarlo muchas veces. Es que hay personas sinceras aquí. Es que también se hace mucho bien. Es que si me voy, ¿qué pasa con los que aún no ven lo que yo veo? Excusas disfrazadas de preocupación espiritual. Pero lo cierto es que yo no tenía el valor de soltar. Hasta que una noche, Dios me habló tan claro, tan directo, tan firme.
que me temblaron las manos. No te llamé para servir hombres, te llamé para proclamar mi palabra, y si sigues en este lugar, dejaré de hablarte. Esa frase fue como un golpe seco en el pecho. El temor de Dios cayó sobre mí, y entendí que estaba a un paso, no de perder una posición, sino de perder mi propósito. Miré mi reflejo en el espejo, y por primera vez no vi un pastor. Vi a un hombre asustado, atrapado en su propia comodidad, esclavo de una estructura que él mismo ayudó a levantar. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No sabía cómo iba a hacerlo. No sabía qué iba a decir. No sabía a quién iba a perder. Pero sabía que no podía quedarme ni un día más. Porque cuando Dios te da una verdad que quema por dentro, no puedes seguir fingiendo que todo está bien. No puedes seguir llamando ministerio a lo que es solo una cárcel disfrazada de altar. No puedes seguir sosteniendo un fuego que no viene del cielo. Y yo ya no quería más fuego falso. Decidirme a salir fue solo el comienzo de una nueva batalla. Porque cuando te sales de un sistema así, no solo pierdes un puesto, pierdes amigos, pierdes hermanos, pierdes tu identidad, te llaman traidor, te acusan de envidia, de falta de fe, de estar vendido al enemigo, te aíslan, y lo peor, te hacen dudar de ti mismo, de tu llamado, de tu cordura. En mi caso, fueron meses de tormento, de sentirme solo, incomprendido, perseguido, de ver cómo el enemigo usaba todo para desanimarme. Intentaron hasta destruir mi reputación con mentiras, pero Dios fue más fuerte. Poco a poco, entre lágrimas y oración, empecé a reconstruirme, a sanar heridas profundas, a encontrar a Dios, de nuevo, no en estructuras rotas, sino en su palabra viva y en la comunidad verdadera. Aprendí que servir a Dios no es lo mismo que servir a una iglesia, que no toda convocatoria es del Espíritu Santo, que no todo altar está encendido por fuego celestial, que hay iglesias que son cárceles disfrazadas de casa, y sobre todo entendí que la verdad duele, pero sana, y que aunque perdí 10 años, Dios me regaló la oportunidad de empezar de nuevo, de predicar la verdad sin miedo, de guiar con libertad, de ser finalmente un pastor auténtico. Este testimonio no es para que te juzgues, es para que abras los ojos. Para que si estás en una iglesia donde algo no cuadra, sepas que no estás solo, y que siempre hay salida, y que Dios nunca abandona al que busca la verdad con humildad. La verdadera iglesia no se basa en apariencias, no se sostiene con mentiras ni pactos, no se alimenta de miedo ni manipulación. La verdadera iglesia es un cuerpo vivo, lleno de gracia, amor y santidad, y cuando la encuentres, lo sabrás, porque tu alma arderá en fuego santo, y nunca más tendrás que dudar. Después de romper con aquel sistema, comenzó el proceso más difícil y liberador de mi vida. Sanar las heridas que la mentira había dejado en mi espíritu. No fue fácil. Los años de engaño y silencio crearon un peso enorme en mi alma. Sentía culpa, confusión y una tristeza profunda que no desaparecía con las oraciones superficiales ni con las palabras vacías que antes solía decir. Pero Dios, en su infinita misericordia, nunca me abandonó, aunque el sistema me había dejado marcado. El Espíritu Santo comenzó a abrir mis ojos y a restaurar mi corazón poco a poco. Empecé a leer la Biblia con un hambre nueva, no para justificar una doctrina, sino para encontrar vida real. Empecé a buscar comunidades de fe auténticas, donde la palabra se predicara sin adornos y la santidad fuera una realidad palpable. Aprendí que la verdadera iglesia no se mide por la cantidad de asistentes ni por el show que pueda presentar en el escenario. La verdadera iglesia no es un lugar para alimentar egos ni construir imperios humanos. Es un lugar donde el amor de Cristo se manifiesta en obras y sacrificios genuinos, donde el Espíritu Santo gobierna con libertad y donde la verdad se proclama sin miedo. Esa búsqueda me llevó a confrontar no solo a las iglesias falsas, sino también mis propios prejuicios y dudas. Me enfrenté a mis miedos,
a la necesidad de aprobación, al temor de perder todo lo que había conocido. Pero cada paso hacia la luz fue una batalla ganada contra la oscuridad que había vivido. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El problema no es la iglesia en sí, sino cuando los hombres la convierten en su terreno de poder y manipulación. Cuando el evangelio se convierte en un producto para vender y no en un mensaje de salvación. Cuando el foco se pone en el dinero, en la fama o en la apariencia, y no en la gloria de Dios. A partir de esa revelación, decidí dedicar mi vida a ayudar a otros a reconocer las señales de un ministerio falso, a no conformarse con la tibieza ni con la manipulación emocional. Quiero que quienes me escuchen entiendan que el camino hacia la verdadera libertad espiritual no es fácil, pero sí es posible y vale la pena cada lágrima y cada lucha. La iglesia que busca solo el aplauso humano está destinada a caer, pero la que se humilla y busca la verdad será levantada. No podemos permitir que más personas se pierdan en sistemas que prometen mucho y entregan poco, que venden esperanza pero esclavizan el alma. Por eso este testimonio no termina aquí. Es solo el comienzo de un llamado urgente para despertar y discernir, para volver a lo esencial, para buscar la presencia genuina de Dios. Porque la verdadera iglesia no necesita adornos ni trucos, solo necesita corazones dispuestos y una fe inquebrantable. Y aunque el camino pueda parecer solitario, no lo es. Hay una generación que está despertando, que ya no se conforma con lo superficial, que quiere volver a lo puro, lo santo y lo verdadero. Si tú estás escuchando esto, y sientes un vacío en tu alma, una inquietud que no te deja en paz, no la ignores. Es el Espíritu hablándote, invitándote a buscar más, a no conformarte con menos, a salir del teatro y entrar en la realidad del reino de Dios. Porque el fuego que realmente transforma no quema, purifica, no esclaviza, libera, no manipula, guía. Y cuando lo encuentres, nunca más tendrás miedo de predicar la verdad. Que este mensaje sea un faro en la oscuridad para todos los que buscan, un llamado a no perder la esperanza, a creer que, aunque todo parezca perdido, Dios sigue moviendo piezas y levantando nuevos pastores, nuevas iglesias, un nuevo avivamiento. Este no es solo mi testimonio, es un grito para que despiertes, para que abras los ojos y el corazón, para que seas parte de la verdadera iglesia, la que está siendo formada por Dios para estos tiempos difíciles. No temas, no te conformes, busca, y encontrarás. Después de vivir esa experiencia, entendí que el mayor peligro no es la ausencia de iglesia, sino la presencia de iglesias que no son de Dios. Muchas personas se confunden porque la apariencia es perfecta. Edificios imponentes, tecnología, líderes carismáticos, cantos emocionales. Pero detrás de todo eso, puede esconderse un vacío espiritual tan profundo que arrastra a miles al error. Por eso, el primer paso para despertar es aprender a discernir. No todo lo que brilla es luz. No toda palabra emotiva es verdad. No toda profecía es del Espíritu Santo. Hay señales claras que indican que algo está mal. La manipulación del miedo, la idolatría de líderes, el dinero como prioridad, la falta de frutos de santidad y amor genuino, el encubrimiento de pecados y abusos. Cuando una iglesia empieza a alejarse de la palabra y prioriza el espectáculo, está cayendo en terreno peligroso. También comprendí que nadie está exento de caer en la trampa, porque el enemigo no solo ataca a los incrédulos, sino también a los llamados, y cuando un ministro pierde la humildad, el temor de Dios y el amor por la verdad, está más perdido que muchos que nunca pisaron un templo. Pero la buena noticia es que siempre hay oportunidad de regresar, de arrepentirse, de renunciar a los atajos y las falsas doctrinas, de buscar la verdadera presencia de Dios, que sana, transforma y libera. Este video es una invitación para que tú, que quizá estás cansado, confundido o decepcionado, no te quedes callado. No aceptes la mentira disfrazada de verdad. No te conformes con migajas espirituales. Busca la verdad, aunque duela.
La iglesia que Dios levanta no es perfecta, porque somos humanos, pero sí es genuina. Y se reconoce por su amor, su justicia, su verdad y su santidad, porque al final, no se trata de estadios llenos ni de números, sino de vidas transformadas y almas salvadas. ¿Y tú, dónde quieres estar? ¿En la multitud que aplaude un espectáculo vacío? ¿O en el grupo pequeño que busca la verdad a toda costa? No te engañes. El tiempo es corto, y la batalla es real. Pero con Dios, la victoria es segura. No dejes que una iglesia falsa te robe la salvación. Abre los ojos. Despierta. Y comienza hoy mismo a caminar en la verdad. Elige ser parte de la verdadera iglesia, la que no teme, la que no calla, la que no vende su alma, porque esa iglesia, aunque pequeña, será la que triunfe al final. Una de las claves para salir de la trampa espiritual en la que muchos están atrapados es el arrepentimiento sincero. No un arrepentimiento superficial, que solo mueve los labios o se queda en lágrimas pasajeras, sino un cambio profundo del corazón. Yo tuve que aprender a mirar mi propia vida con honestidad brutal, reconocer mis errores, mis silencios cómplices, mis momentos de comodidad en medio de la mentira. El arrepentimiento no es solo para quienes nos rodean o para quienes nos hicieron daño. Es para nosotros mismos. Cuando empecé a arrepentirme de verdad, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Fue como si un fuego santo comenzara a purificar lo que antes estaba manchado. La libertad que sentí no tiene comparación. Y entendí que solo con ese proceso podía empezar a construir algo nuevo y auténtico. También aprendí que la restauración no es instantánea. Es un camino que exige paciencia, humildad y perseverancia. A veces hay caídas, dudas y temores. Pero cada paso hacia la verdad nos acerca más a Dios y nos aleja de la mentira que tanto daño hace. Y la iglesia verdadera es precisamente ese lugar donde se recibe esa restauración, donde no se ocultan las heridas, sino que se sana en comunidad, donde no hay máscaras, sino rostros quebrantados que se apoyan mutuamente, donde el Espíritu Santo se mueve con poder para transformar vidas. Si hoy estás en un lugar que no te ofrece eso, no te conformes. Dios quiere levantarte y llevarte a un lugar de verdad y libertad. Pero primero, Él espera que abras tu corazón al arrepentimiento genuino y que busques su presencia con sinceridad. No es fácil, pero es el único camino hacia una fe real y duradera. Y recuerda, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, así que, si sientes ese llamado, no lo ignores. Dios está esperando para restaurarte y usarte para su gloria, y esa restauración comienza hoy, con un paso valiente hacia la verdad. Una vez que comenzamos el camino de la restauración, es vital entender que no estamos solos. La verdadera iglesia es una comunidad de creyentes que se apoyan, se corrigen con amor y buscan juntos la voluntad de Dios. Pero no cualquier comunidad merece llamarse iglesia. Hay que aprender a discernir dónde el Espíritu Santo está realmente presente, dónde se vive la humildad, la santidad y el amor genuino, dónde las enseñanzas están fundamentadas en la palabra y no en intereses personales o modas pasajeras. En mi experiencia, encontrar esa comunidad fue una prueba de paciencia y fe. Pasé por muchos lugares donde la apariencia engañaba, donde el mensaje estaba distorsionado, o donde la falta de amor era evidente. Pero no desistí, porque entendí que la recompensa de encontrar un lugar verdadero, donde mi alma pudiera crecer y sanar, valía cualquier espera. Y esa comunidad verdadera es la que nos fortalece para resistir las pruebas, para mantenernos firmes en la verdad y para avanzar en la misión que Dios nos ha dado. No te conformes con menos. Busca la comunidad que te desafíe a ser mejor, que te ame en la verdad, que te levante cuando caigas y que camine contigo en cada paso. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en estos tiempos difíciles. Recuerda, no estás solo, y juntos podemos construir un cuerpo fuerte, fiel y apasionado por la gloria de Dios. La batalla continúa, pero con la comunidad correcta, la victoria es segura. Llegamos al momento decisivo.
Después de todo lo que he compartido, la pregunta que debes hacerte es, ¿dónde estás tú hoy? ¿Sigues en un lugar que solo te brinda espectáculo, emoción pasajera y cadenas disfrazadas de libertad? ¿O estás listo para romper con todo eso y buscar la verdad, aunque duela y cueste? Porque el tiempo se acorta y la batalla espiritual está más intensa que nunca. No es un juego ni un asunto de moda. Es cuestión de vida o muerte eterna. Dios te llama a salir del engaño y entrar en su luz, a vivir una fe genuina, profunda y transformadora, a ser parte de la iglesia verdadera, la que camina en santidad, amor y verdad. No permitas que la comodidad, el miedo o la ignorancia te mantengan en un lugar que no es para ti. Toma la decisión valiente de seguir a Cristo con todo tu corazón. Y recuerda, aunque el camino sea duro, nunca estarás solo. Dios está contigo. El Espíritu Santo te guiará, y la verdad te hará libre. Este es tu momento, tu llamado, tu oportunidad para cambiar tu destino espiritual. No lo ignores. No lo dejes para mañana, porque hoy puede ser el día en que tu vida y tu alma den un giro eterno. ¿Estás listo para responder al llamado? La verdadera iglesia te espera, y Jesús te está mirando.